¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa. Nos encontramos aquí en la ciudad de Lima. Gentilmente nos está atendiendo la doctora Gretel Mendizábal Nolte. Ella, bueno, ya la conocen, estuvo aquí en el programa hace algunos capítulos anteriores hablándonos pues del conocimiento andino y de la ciencia, ¿no? Ella es eugenicista y bueno, tiene un trabajo que va a ser presentado en el Congreso Nacional de la Universidad de Cañete y vamos a hablar de la cronobiología, de eso se trata. Así que no perdamos más tiempo. Bienvenida al programa. Gracias, ¿Cómo estás, doctora Gretel? ¿Cómo tan está? lindo, gracias. Siempre recordando tantos eventos que durante muchos años a tu generación especialmente les ha servido un montón, porque ahora ya están desarrollando no solo el tema OVNI, están desarrollando astronomía, están desarrollando mucha ciencia que es la ciencia del cosmos, ¿no? Astrobiología también, ¿no? También. Hay varios grupos en todo el Perú que están en eso, ¿no? Jóvenes, ¿no? Muy jóvenes. Justamente. Ahí. Entonces, bueno, tú sabes que empecé hace más de 20 años a hacer un trabajo de investigación en el lago Titicaca, sí, por encargo de dos autoridades, que eran el doctor Santiago Antúnez Mayolo, claro, peruano, ilustre, sabio peruano, que me encomendó directamente, y eso está testificado en el video que él, como ya estaba muy ancianito, deja el video de Luces del lago Titicaca 3 que está en YouTube. Ahí él me menciona y me da las gracias por hacer el trabajo de investigación de la cosmobiología del lago Titicaca. Es decir, que como los aymaras antiguos estaban constantemente presentando su relación del desarrollo humano en la cosecha, en los alimentos, en la crianza de sus hijos, todo estaba vinculando al ciclo de los planetas y al ciclo especialmente de estrellas. Desde ahí viene entonces el conocimiento, estudio. Sí. ¿Por qué? Porque él afirmaba, y lo repitió hasta el último momento, como repito, en el video de Luces del lago Titicaca 3, allí él menciona dos ciclos bastante críticos que ya estamos viviendo ahora y que empezaron en el año 1950, es la aridización y la desglaciación. La aridización es el proceso por el cual la Tierra comienza a elevar sus niveles de salinidad y ya deja de ser productiva. Ahora con la contaminación estamos ya dando un salto un poco más agresivo a acelerar ese proceso de acidez y salinización de las que era un ciclo natural, pero ahora lo hemos acelerado. Lo estamos empeorando. Obviamente, ¿por qué? Porque los cultivos necesitan, al estar pobres los suelos y al estar, escasas las lluvias, la tierra se seca y eso produce que los químicos naturales de la tierra comienzan a tener un desbalance, y eso necesita ponerse de manera externa y manipular, de manera poco controlada el uso de pesticidas y fertilizantes. Eso está haciendo daño a la salud, y obviamente el ciclo de la tierra y el ciclo humano evolutivo, que ahora ya estamos en el año de Júpiter, en donde Sagitario nos va a decir la verdad de la situación, de cómo está el planeta y cómo están los seres humanos. Eso es en lo que voy a hablar básicamente en el Congreso en la Universidad de Cañete, en donde voy a exponer el término cronobiología. Cronobiología. Uh-huh. Y bueno, es bastante interesante por lo que me has explicado. ¿De qué se trataría la cronología? Cronobiología es el término por el cual justamente antes se creía que era una teoría, ahora ya es una ciencia, desde que en medicina, el año pasado, en 2017, el Premio Nobel de Medicina ha sido otorgado por el descubrimiento del ciclo circádico o la cronobiología desde el cerebro en el ser humano, y todo cuerpo celular está reaccionando a un ciclo biológico que está marcado por el tiempo. El tiempo no es solamente
el movimiento que le da a nuestro sistema circulatorio, por ejemplo, al sistema cardiológico, al sistema digestivo. No está solamente regido por que yo tenga hambre o no tenga hambre, o tenga sueño o no tenga sueño. Está regido por la luz del sol y la oscuridad. Es lo que ha programado el ser humano. Obviamente, desde el sistema nervioso central del cerebro, toda retina de ser humano, de animal, y la fotosensibilidad de las plantas tienen un ciclo de luz y oscuridad. La luz, en este caso, está también dentro de un ciclo más pequeño, que es el ciclo lunar. El Sol tiene un ciclo de 12 horas. Alrededor de la heliosfera del Sol se llama heliocentrismo, se llama al ciclo que 365 días dividido entre 4 da las estaciones. Sin embargo, la Luna tiene un ciclo mucho más importante que el ciclo del Sol. ¿Por qué lo digo? Porque hasta ahora se había entendido que el universo era el espacio donde habitan muchos soles y muchas estrellas. Pero como esos soles tienen ciclos muy largos, necesitamos estar alineados con un ciclo más corto, que es de 28 días. Cada 28 días, ese ciclo de 28 se divide en ciclos de 7 días. Y ese ciclo de 7 días nos construye un ritmo que permite que estemos más afinados a un ritmo celular. Los animales mamíferos, su reproducción es, la vaca, por ejemplo, cada 21 días ovula, el animal del mamífero. La mujer cada 14 días tiene su ciclo de ovulación, tiene 2 partes: el ciclo del clímax, donde ya termina su ciclo de ovulación cada 28 días, si es un proceso regular. Pero ¿cuál es el tema más importante ahora? Que la medicina está descubriendo de que todo ese ciclo que antiguamente existía de manera natural, ahora ya se ha roto. ¿Por qué? Ya se está viendo de que hay estimulación de fotosíntesis, poniendo focos a las plantas para que las plantas se desarrollen, utilizando longitudes de onda que permitan que la planta tenga una absorción de color azul. Por ejemplo, si tú tienes una longitud de onda, puedes determinar colores. Imagínate cómo nuestros sistemas cerebrales están ya programados para que nuestra retina pueda, de acuerdo a los fotones, que son las unidades que ingresan de energía, de luz, podamos determinar el rojo, el azul, el verde, el amarillo. Imagínate que la planta, para ser verde y para producir clorofila, necesita la unidad de color azul, que es una frecuencia en longitud de onda que tiene un aproximado de 400 a 700 nanómetros. ¿Y esto de meterle luz cómo afecta a la planta? O sea, si tú le pones luz a la planta, estás acelerando su ritmo de producción. Ya. Pero en algún momento, cuando aparecen enfermedades en las plantas, no tiene una referencia vinculada a la parte del suelo, porque los insectos y la microfauna y la microflora del suelo, del subsuelo, también responde a un ciclo biológico de vida. Los insectos y los que alimentan las raíces de la planta, asocian la luz que recibe la planta, porque en el día y cada 7 días la luna le va regulando a la planta cuando sube la savia durante el ascenso a las hojas y cuando baja a las raíces. Qué loco, ya, sí. Entonces imagínate si sirve de algo que nosotros en un laboratorio pongamos fotones de colores, de intensidad de ondas del luz a la planta para que crezca, si no está vinculando al alimento que es la raíz. El alimento está vinculando a la microflora y la microfauna, que son insectos
benéficos que ayudan a que la planta se alimente en su raíz. Y tú sabes que el principio del crecimiento de la planta empieza por la raíz. Claro. Y luego va avanzando en la vegetación, en la cronología vegetativa Claro, de la planta. Es como que lo hubieran desincronizado. Y ahora, en el tema de la luna, justo estábamos conversando, me parece una coincidencia así bastante significativa. Uh-huh. Ayer hemos estado hablando con un experto andino y nos decía que si una mujer salió el tema, una mujer va a Marte, no va a poder tener hijos porque no hay luna en Marte. Justamente quería decirte que la cosmobiología antigua, que antiguamente le llamaban cosmogonía, ya poco a poco se está convirtiendo, a medida que hay descubrimientos científicos, se está convirtiendo en el punto de referencia de que no estaban tan equivocados los ancestros de lo que estamos hablando ahora. Estamos hablando de neurociencia y de genética. Claro. La epigenética es una ciencia reciente que está hablando de que el medio ambiente circundante puede afectar completamente al genoma humano. En el caso volvamos al tema de las plantas y volvamos al tema de los seres humanos. Si una persona viaja a Nueva York, uno tiene un cambio de horario y ese cambio de horario demora en adaptarse. El ser humano tiene sueño a la hora que tenía sueño en otros lugares donde estaba 12 horas o 13 horas o 14 horas con respecto al hemisferio donde está viajando. Si estamos diciendo de que el sueño está alterándose simplemente por moverte de un lugar a otro con una diferencia horaria de 7 horas, estamos hablando de que el cuerpo humano necesita un proceso de adaptación. Ahora, imagínate cuando ocurre eso a nivel generacional. Se descubrió el fluido eléctrico y se implementó a gran escala. Eso también fue un gran cambio en la humanidad, ¿no? Claro. La gente ahora de noche hace mucho más. Uh-huh. Es más, eso también afectó un poco, ¿no? Tenemos todavía la generación de ahora, que yo tengo tristemente la preocupación de que hay jóvenes que trabajan de noche y estudian de día. Y jóvenes que trabajan toda la noche limpiando restaurantes, atendiendo bares, atendiendo lugares donde la atención es de día, la atención de esos lugares comerciales es de día, y ellos han trabajado toda la noche y muchos de ellos tienen que estudiar también en el día porque se complica, tienen que pagar sus estudios por el problema económico que no les da. Ahora, imagínense si estas criaturas tienen ya roto un ciclo biológico que es esencial. Te digo, el cerebro duplica sus células de 1 a 3 de la mañana. Todos los neurocientíficos saben de que entre 1 y 3 de la mañana la capacidad de memoria, de aprendizaje de un joven está totalmente fijada para retener los recuerdos en el hipocampo. El cerebro tiene un área que se llama el hipocampo, que es donde está guardando la memoria a corto plazo y también la memoria a largo plazo. En la parte frontal nosotros estamos constantemente experimentando el día a día y vamos aprendiendo cosas, aunque nuestro nivel consciente no lo esté registrando. Pero ¿qué es lo que aprendemos? Aprendemos a vivir en sociedad, y la parte del córtex frontal es el área social. Pero si un niño trabaja de noche, en donde no tiene mucho círculo social que alternar, y de día estudia, y de noche está perdiendo la gran capacidad de sus neuronas en aprender y retener información, estamos hablando de que está utilizando el doble de esfuerzo para estudiar. ¿Y qué nos da como resultado eso? Violencia, alteraciones del sistema hormonal, y muchos de los niños tienen depresión. Y la depresión no es otra cosa que el desbalance de este ciclo circádico biológico que le permite a el hipocampo aprender, la amígdala tener una relación emocional y social sana, y la parte del giro del cíngulo, que es el área donde yo veo el comportamiento de los demás. Si yo te veo a ti o veo al auditorio de los alumnos y veo que están moviendo su cabeza o que están poniendo su mano en la cara como diciendo, ¿estará diciendo lo correcto? Eso es el área del giro del cíngulo.
que está demorando en captar la información que yo estoy brindando. Si yo veo eso en mis alumnos o en los chicos que están asistiendo a clase, yo tengo que entender que están rompiendo el ciclo circádico y que no puedo exigirle más de 15 minutos de atención. Wow. El área del cerebro, que también tiene la asociación de la atención y la memoria, también tiene que estar constantemente vigilada por los maestros, por los profesores, por los educadores. Si ellos simplemente ponen sus horarios de clases y no están mirando que la gran población de estudiantes están yendo a trabajar de noche, simplemente no van a tener alumnos que rindan. Wow, qué importante había sido, involucra todo. Es genómica, es neurociencias y es cronobiología. Yo pienso que son la parte preventiva de la medicina del futuro que ya está encima de nosotros y que por la tecnología no se ha podido descubrir que existe un genoma que está afectado por la epigenética, que existe una neurociencia que está afectada por el ciclo cronobiológico de la luz en energía luz solar y lunar, y que existe la alteración y la mutación de la especie a largo plazo. Primero, dentro de la epigenética sabemos de que hay, vamos a dar un ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando las mujeres tenían hambre, hubo una época en donde posteriormente a la guerra no hubo embarazos, porque la pelvis se reducía a tal nivel por el hambre que los niños no podían salir por conducto natural a través de los huesos de la cadera. Es decir, se reducía el factor óseo de la cadera para que pueda parir la mujer. Imagínate relacionado al hambre. Y estamos hablando de que la generación, por ejemplo, que ha sufrido el ataque de 11/11 en Estados Unidos, ya tienen una cantidad mucho mayor de sustancias y hormonas por el estrés. Simplemente por los niños y por las madres que han sido testigos y han estado mirando el escenario de ese gran impacto, es un trauma shock. Y ese trauma shock está dando como resultado a generaciones más adelante, está dando como resultados niños que tienen mucho mayor nivel, mucho más bajo el nivel de cortisona, están en depresión. Eso significa que no te puedes saltar de un evento histórico a lo que está ocurriendo con esas nuevas generaciones que están naciendo. Entonces, volvamos al tema y yo ahora como siempre les repito, lo que estoy fundamentándome, no estoy dando opiniones subjetivas. Primero, estoy dando opiniones basadas en que en este momento con la tecnología actual cualquiera puede entrar al tema en la aplicación TED, todos pueden entrar y buscar epigenética, van a encontrar todo lo que están los científicos hablando de la epigenética. Van a encontrar todo lo que es la cronobiología y van a encontrar lo que es neurociencias, que cada día estamos descubriendo más alrededor de cómo funciona el cerebro humano. Pero en mi trabajo, ¿cuál ha sido la necesidad de esperar este tiempo para que se compruebe lo que hacían los ancestros? Los ancestros miraban los astros para entender el ciclo biológico que se llamaba entender si los planetas estaban vinculados a un evento especial en la historia de la humanidad. Sí estaba vinculado. El ciclo de Urano demora 84 años. El ciclo de Júpiter demora 11 años, de 11.5 años. El ciclo de Marte 2 años. Y los planetas más pequeños, que son Mercurio, Venus y la Tierra, circulan alrededor del Sol en una rapidez mucho más corta. Pero estamos hablando de que si cada 84 años el planeta Urano tiene un ciclo exacto, porque no cambia ni un segundo su ritmo alrededor del Sol, porque el Sol también tiene un ritmo exacto. El Sol gira alrededor de otro Sol, y ese Sol es el norte de la galaxia, que todos los cosmobiólogos saben perfectamente que ese Sol está hace 13.000 años, era Vega Lira en la constelación de Virgo, luego se ha ido moviendo y el Sol tiene un circuito perfectamente exacto,
cronobiológicamente establecido ya. Wow, ¿qué tal cantidad de información y realmente todo cuadra? Y como tú dices, hay un premio Nobel de por medio que está investigando esto. O sea, no es que... El Nobel de Medicina también lo pueden encontrar en YouTube. Por eso digo... Cronobiología. Yo quería mostrarles esto que fue publicado en National Geographic cuando todavía no había internet, cuando todavía no había, estamos hablando del año 1970, cuando los científicos todavía editaban en National Geographic, tenían mucha información y que desde ese entonces la biblioteca que yo tenía me permitía observar y estudiar estos ciclos exactos. Acá tenemos el ciclo de la heliosfera, el ciclo de la heliosfera relacionada al ciclo del Sol dentro de la galaxia en esta Vía Láctea llamada Milky Way, que tenía un circuito también dentro de los brazos de la espiral de la galaxia. Si todo esto estamos hablando de que tiene un macro y un micro, estamos hablando de que nuestras células están constantemente alimentándose de luz, y la luz es fotosensibilidad en la retina. Si la retina está mandando todas las señales que ve cada segundo, la intensidad de la luz varía, cada segundo los fotones bombardean nuestros ojos, cada segundo nuestro cerebro está enriqueciéndose en información, y esa información nosotros no la percibimos porque decimos, en la mañana me levanto, a la media hora o 40 minutos de haber levantado, mientras que estoy haciendo 50,000 cosas, ya está el estómago funcionando, porque es distinto el metabolismo cuando un ser humano está de pie que cuando está dormido. Cuando está dormido se retardan todos los sistemas, se ponen en modo reposo, pero cuando está despierto, imagínate si cada segundo ya las sustancias del estómago están mandando señales de que necesitamos alimentarnos. ¿Qué pasa cuando no comemos? A las horas circádicas y a las horas cronobiológicas que debemos comer, comenzamos a desarrollar desbalances metabólicos. Y esos desbalances metabólicos pueden cambiar las proteínas de nuestros intestinos, pueden cambiar la capacidad del cerebro de alimentarse. Acaban de encontrar en ciencias de que hay microorganismos y bacterias que están en el intestino que también están presentes en el cerebro. ¿Qué ocurriría si esas bacterias que son benéficas dejaran de percibir sustancias a nivel intestinal para mandarlas al cerebro? Todo médico sabe de que el sistema de inmunodefensas depende de la información ambiental que yo tengo. Si estoy en un lugar donde la contaminación es muy grande, mi sistema inmunológico va a aumentar para poder luchar contra las enfermedades. Imaginémonos de que estamos constantemente viajando de un lugar a otro por trabajo y tenemos un solo día de descanso a la semana, que es lo que ahorita la tecnología, todos los vuelos espaciales, todos los vuelos aéreos, todas las líneas aéreas transportan cantidad de personas que están desarrollando sus trabajos en otros sitios. Imaginémonos que la alimentación que reciben es distinta. Yo voy, por ejemplo, a nivel nacional, yo voy a Pucallpa y me muero de sed, tengo 40 grados de temperatura y tengo que consumir mucho más líquidos. Ya tengo un estrés metabólico. Si yo vengo y de aquí me tengo que ir a Arequipa, ya tengo otro estrés metabólico, porque Arequipa está a 2.400 metros sobre el nivel del mar. Ya no es solo temperatura, ya es altitud. Si yo en tercer nivel de estrés metabólico me voy a Puno, donde tengo a 5.000 metros sobre el nivel del mar, donde tengo 16 grados de temperatura y donde la alimentación es totalmente diferente, no tiene nada de pescado, solamente basado en papa, chuño y quinoa, donde la carne prácticamente de res casi no se come porque es otro tipo de carne, la carne de chancho y la carne de alpaca se come mucho en la sierra, en la zona de Puno. Imaginémonos el estrés metabólico al que estoy enfrentando mi naturaleza.
sin contar la radiación. Entonces, todo eso que ha generado esta nueva visión de la epigenética y la cronobiología está vislumbrando que a futuro va a haber grupos étnicos que no van a poder enfrentar el desbalance metabólico del cuerpo, la reducción del nivel de neuronas que tiene que tener para desarrollar un alto nivel de coeficiente de inteligencia y, lo peor, aprender. La capacidad de aprender del ser humano no solamente está basada en la experiencia, está basada también en el conocimiento, y el conocimiento se adquiere incursionando, entrando, metiéndose en lo desconocido. Y eso es una capacidad del cerebro que se llama inducción. Y leyendo, ojo. Pero ¿qué pasaría si no podemos leer? Imaginémonos por un minuto que somos ciegos. Claro, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué pasa con un ciego que no percibe la luz? Ok, desarrolla dos sentidos mucho más importantes, que son la nariz y los oídos. ¿Qué significa? ¿Cómo percibe la luz con la nariz y los oídos? Espérate, la piel. La piel percibe luz. El sistema metabólico absorbe la vitamina E si es que sintetiza la vitamina D que recibe del sol. Si las vitaminas y las proteínas están concentradas a nivel metabólico a través de la absorción de la luz en la piel, significa que nuestras retinas, que ya han dejado de funcionar por algún fenómeno que puede haber, algún tipo de enfermedad o algún tipo de degeneración, que es lo que estamos suponiendo que va a ocurrir con la radiación. La radiación está generando problemas oculares brutales. Tenemos a China, que la mayor cantidad de la población infantil está creciendo miope y no están entendiendo qué está ocurriendo. Y estamos hablando de que en China la cantidad de radiación que está recibiendo todo el Asia es muy fuerte debido a que está en una zona que estamos sabiendo que está muy cerca al Polo Norte. Y es el polo magnético que más recibe radiación del Sol y de la galaxia. Esos rayos cósmicos, que son causa de mutación en todas las especies, también tienen un ciclo. Los rayos cósmicos tienen un ciclo y los astrónomos están estudiando a todas las estrellas que están en proceso de explosión y están identificando de que cada ciclo donde hay una explosión de una supernova, así tarde miles de años luz, hay un proceso muy lento, pero llega tipo de radiación que inclusive si tú vas con un contador Geiger a una cueva, vas a detectar el tipo de rayos cósmicos que marcan una cantidad en el sonar. Los famosos pachacutis, ¿no? Los ciclos grandes que hablan los incas. Claro, los ciclos de desastres, pero hablemos algo un poquito más a profundidad. Okay. Si los mayas han calculado ciclos, los incas han calculado ciclos, los Vedas en la India, que es la cultura más antigua y el acervo de sabiduría más grande, han calculado ciclos de 4.833.000 años, que es la época de Kali Yuga. Claro. Estamos hablando de que es una cifra exacta. No estamos dando cifras al azar. La era de Kali Yuga es la era más pequeña de todas las eras. 4 millones. 4.832.000 años. Y todavía creo que estamos por la mitad, ¿no? O empezando, ¿no? Bueno, empezando de que no tenemos ni idea en qué parte estamos, pero los occidentales... Pero estamos en el Kali Yuga. No, sí, los occidentales. Pero los orientales saben perfectamente que la época del Kali Yuga ya llegó al final. Ya estamos entrando al final. En la era del conocimiento, que es la era dorada, ya está entrando en fase. Okay. Si estamos hablando de que Kali Yuga es la era del tránsito entre la ignorancia y el conocimiento, y estamos, según la opinión de la gente, todo lo que se está descubriendo. Sí, pues. Entonces es simplemente cuestión de observar. Estaba escuchando a una científica hablando del sistema Moore.
El sistema Moore es el que hace que se estudie el ciclo de cuando hay un proceso de mejoramiento de algún tipo de descubrimiento científico, por ejemplo, el celular, va a tener un momento en donde va a llegar a una curva, y eso todos los economistas saben de que hay un ciclo. El planteamiento de Moore dice que hay ciclos que no siempre se respetan esos patrones, y es porque depende de la necesidad del ser humano. La necesidad del ser humano hace que las cosas necesiten descubrirse con mucho más rapidez, y eso hace que las personas, de acuerdo a la demanda, obliguen a que la gente tenga que trabajar doble. Y eso es el ciclo acelerado de la vida. Ya la gente no tiene tiempo para dormir, ya la gente no tiene tiempo para comer, comen comida al paso. Es más, conoces a la gente que trabaja en bolsa en Nueva York y ellos simplemente comen de la bolsa mientras que están gritando que compran o venden acciones. Entonces... Y todavía donas, y todavía una comida que es fatal. Entonces, ¿qué le interesa al gobierno de cada país ahora? A ver. Perú tiene una carta astral que, en mi opinión, es la cronobiología que está determinada en un punto de partida en donde se calculó el tiempo, un factor de tiempo. Ese factor o vector de tiempo es la independencia, 1821. Se declaró la independencia a 1 hora del día. Porque como nosotros no tenemos un reloj biológico ni un reloj cronobiológico que nos pueda decir algo que ocurrió antes, podemos partir de 1821. A partir de ahí podemos calcular en una computadora la carta astral de Perú, porque es un momento clave. Un momento clave, de todas formas. Es un momento clave. Y podemos inclusive rastrear qué pasó en el año 1821 y qué pasó en el año 1500. Entonces, podemos ir un poquito jugando. Con la computadora se puede hacer cualquier cantidad de cálculos matemáticos. Pero imaginémonos por un momento de que antiguamente, mirando las estrellas, podían ver cuando había un asteroide y ese asteroide, o había un eclipse. Los hindúes han visto que la cronobiología está marcada no solamente por los planetas, también por los asteroides, también por las partes más importantes de la Luna. La Luna tiene un ciclo, como dije, de 14 días, pero cada lunación en el proceso de acompañar al Sol, porque acompaña a la Tierra y acompaña al Sol, se llama alineación, entre en donde el Sol está en medio, el Sol está detrás, la Luna está en medio y la Tierra está al lado. Eso significa que es luna nueva. Cuando la Luna está al otro lado, el Sol y la Tierra en medio, es luna llena. Si tan simple como eso podemos calcular puntos matemáticos que están asociados a ese proceso de movimiento lunar, ya estamos hablando de que hay un cuadrante. Ese cuadrante, luna llena, luna nueva, los dos lados que estarían a 90 grados de ese círculo, estaríamos hablando que son puntos matemáticos específicos. Los hindúes pudieron encontrar esos puntos matemáticos. Rahu creo que es uno. Rahu y Ketu, que son lo que traes del pasado y lo que llevas al futuro. Imagínate que en todo lugar en la India, cuando uno va a entrar a un hospital, ya saben automáticamente la fecha de nacimiento, porque sale en el sistema, y ya saben la carta astral del paciente cuando ingresa a una clínica. ¿En India? ¿Por qué? Obligatorio. ¿Por qué? No hay partido de bautizo, pero sí de carta astral. Necesita lo que le llaman allá Jyotish. El Jyotish, ¿qué hace? Tú ya puedes saber si todo lo que van a hacer los médicos que están ahí, empezando de que son médicos, no son solo médicos, son médicos además son también filósofos, son también sabios, son también
multidisciplinarios, comienzan a entender el karma de esa persona, y si esa persona trae en su escenario en ese momento una enfermedad gastrointestinal, el ciclo del nodo norte está en cáncer. Significa ahora, en este momento, en el 2018 en que estamos viviendo, el nodo norte está entrando a cáncer y el nodo sur, que es la cola de la serpiente, está entrando a Capricornio. Significa que hay un eje nodal que está partiendo a los 365 días en dos. Y va a durar 1 año, 8 meses allí. Ese año, 8 meses, significa que todos los descubrimientos que van a haber en relación a la alimentación, en relación al agua y en relación a la genética del nacimiento de los niños, van a dar un salto cuántico, digamos salto cuántico, no me gusta utilizar ese término, pero van a dar un salto gigantesco al conocimiento humano. Ya estamos hablando de que hay embriones in vitro, ¿cierto? Sí. Estamos hablando de que embriones in vitro se había considerado que era el resolver problemas para las mujeres que no podían tener hijos. ¿Qué están descubriendo los epigenéticos ahora? Que solamente engendrar un niño in vitro está dando como resultado al aparecimiento de enfermedades nunca antes vistas que están tipificadas en nuevos genomas, que no tienen nada que ver con las enfermedades conocidas. Son enfermedades muy raras que están apareciendo solamente por engendrar niños in vitro. ¿A ellos o a todos? A los niños que están naciendo. A esa generación, digamos. A esa generación. Ya. Eso significa que los médicos ya no tienen respuesta para tratar esas enfermedades. Son enfermedades degenerativas, totalmente. Y enfermedades que están, por ejemplo, el agrandamiento de la lengua, la obesidad en un feto que solo se ve al momento de nacer. Entonces, muchas madres ya están comenzando a arrepentirse por haber tenido hijos de una manera que la medicina en ese momento aprobaba, pero ahora ya se están dando cuenta de que están apareciendo anormalidades que ya no son normales. Entonces, volvamos al tema de cronobiología. Por favor, sí. El nodo norte está en cáncer. Significa que se van a descubrir verdades alrededor de el genoma humano y alrededor de cómo concebir los niños. Yo creo que va a dar la ciencia un paso atrás cuando ya se den cuenta de que engendrar un niño in vitro no es lo más conveniente. También hay un tema del cáncer. La enfermedad del cáncer, imaginémonos que ahora tú te casas y vas a Suiza, y en la plataforma médica te cuesta $3,000 hacerte un análisis del ADN. Y en ese análisis del ADN aparecen los genotipos que tienes tú para enfermedad del diabetes, para enfermedad cardiovascular, para enfermedad de neuropatía degenerativa, que es demencia, y desgraciadamente sabemos que la neuropatía degenerativa termina siendo una enfermedad metabólica que no llega proteína suficiente al cerebro. Si esa enfermedad está detectada en tu ADN y te dice tienes el 80% de probabilidades de que tu hijo nazca con eso, ¿te arriesgas a tener un hijo o no? Depende de ti, pero ya lo haces conociéndote. Imagínate lo que le ha pasado a Angelina Jolie, un ejemplo. Le acaban de detectar que el 80% de su genoma era la posibilidad de heredar el cáncer a la mama. Ella se ha quitado las 2 mamas. Es una decisión que hay que tomar. Entonces, si ya no... O sea, no le llegaron a detectar, tenía posibilidad. Pero el genoma le ha mandado y le ha dicho, tienes el 80% de probabilidades de que tengas cáncer a la mama. Mejor de una vez y ya tienes la edad ahorita en donde puedes comenzar a tener síntomas. Y que el cáncer no tiene síntomas tan evidentes de la mama, porque se sabe que el cáncer de la mama ya una vez que se detecta, claro, de pronto aparece y ya es tarde. Ya no hay forma de remediarlo. Ahora, imagínate todos los médicos oncólogos que están ahora
ya apoyados por la genómica, que van a tratar de entender de que ese gen que está tipificado en ese banco de datos ya es resistente a tal medicamento, a tal medicamento y a tal medicamento. Y este médico que vive todavía en Occidente dice, no tiene acceso a esa información y está recetando a este paciente oncológico, le está dando un cóctel de medicinas que ya no son efectivas para el cáncer. Y eso significa que un paciente con cáncer en 5 años va a regresar, o en 3 años va a volver con una metástasis, y es por no tener acceso al banco de genómico. Entonces, estamos hablando de que es una carrera contra el tiempo, en que el ser humano va a tener que aceptar que los ciclos de la naturaleza hay que respetarlos, desde el más grande hasta el más pequeño, y empezando por el más pequeño. Si tú tienes un niño que nace en septiembre y que nace en enero con 40 grados de calor, ¿cuál tiene más posibilidades de cambiar, de tener su metabolismo en estrés? El que nace con un calor extremo y en donde la lluvia está y las inundaciones en la zona de la selva, vamos a hablar así, está eliminando cosechas. Ese niño va a nacer con estrés metabólico por no tener suficiente leche en la madre, por no poder tener alimentos y cereales adecuados para poder desarrollar su sistema óseo, etcétera. Imaginemos que un niño en la zona norte nace con 35 grados de temperatura, bajo cero, en donde no hay por electricidad aire acondicionado. Imaginémonos la falta de energía, que es lo que se viene a futuro. Esa falta de energía que va a hacer que el ambiente esté acondicionado con calefacción, eso no refleja el tema del campo, porque los alimentos con esos grados de temperatura no crecen. Y Rusia y la Siberia, por ejemplo, ¿qué es esos niños de qué viven? De alimentos que están en su región, pero que no están en producción en el campo porque no crece nada. Pero en un ambiente cerrado tienen aire acondicionado. Puede crecer en el ambiente cerrado, pero si su alimento no está acondicionado al exterior, él tiene una brecha de información genética en su cuerpo celular. ¿Me dejo entender? Sí. Ok, entonces, ¿qué es lo más adecuado ahora? Salir de Rusia e irte corriendo a otro sitio donde haya alimentación. ¿Cómo hacemos? Ese es el tema, que por la comunicación ahora y por la elección de información que sale a la luz, va a tener que controlarse mucho las noticias que van a dar los medios de prensa. Hubo un incendio hace poquito en Estados Unidos donde ha eliminado a las casas de los artistas más famosos que hay. Acaba de ocurrir. Grandes artistas acaban de quedarse sin casa. A ellos no les afecta porque ganan muchísimo. Pero, ¿qué harías tú? ¿Vas a volver a construir en Malibú tu casa? Entonces estamos hablando de que el ciclo de desglaciación, el ciclo de aridización, el ciclo del cambio planetario, el ciclo de los alimentos, tenemos ahora una cantidad de información que ya el que es un poco más agudo a nivel intelectual, gracias a lo que coma, obviamente, porque si comes comida chatarra no vas a tener la neurona que te hace falta para poder tomar decisiones y decir, ¿voy a tener hijos en enero? No, mejor me controlo y mejor me espero a una época donde haya mejor clima y donde haya alimentos. Los animales lo hacen de manera natural. El animal no pare si hay sequía. El animal restringe todo su sistema de ovulación para que no procrear, porque no hay lluvia. Si la lluvia no está dando el proceso de fertilidad a la tierra, el animal se restringe, el animal no pare, no ovula y no fabrica óvulos para poder
engendrar crías. Si los animales lo hacen, ¿por qué los seres humanos? Si estamos en plena época en donde, vamos a dar cifras, el ser humano, hombre, mujer, el hombre tiene 44 genes, la mujer tiene 13.000 genes. Imagínate las cifras en relación a las neuronas. La mujer tiene que dar una cantidad de información celular a las personas, a sus hijos, y el hombre da otra cantidad de información a los hijos. Cada vez están naciendo menos genes X. Los seres humanos en masculino ya cada día están naciendo menos hombres, menos cantidad de varones. 30.000 genes tenemos en total, todos los seres humanos. De esos genes, ya la naturaleza está seleccionando los genes X y está diciendo, no va a haber varones a futuro. Están naciendo puras niñas. Compruébenlo en internet. No estoy hablando de información chatarra. ¿Y por qué está pasando esto? Porque hay un proceso de selección natural para volver a establecer una inteligencia en el cerebro que permita supervivencia. Ya entendí. La supervivencia está condicionada a la cantidad de actividad neurológica que tenga el cerebro. El cerebro solo sobrevive cuando tiene información, pero esa información ya de por sí está vinculada a los genes que tiene como memoria ancestral. Nosotros no somos solamente el resultado de hoy, somos el resultado de mucha evolución a nivel celular. Y si las células tienen esa información de a cuándo debemos comer, cuándo debemos dormir, y no la tenemos en relación a la naturaleza y la tenemos en relación a la información que nos dan, o lo artificial externa, claro, chatarra, que no es real, estamos perdidos en un paraíso virtual de información, pero no es un paraíso biológico de información. Entonces, yo estoy hablando de que el ciclo de vida de un varón y de una mujer, cada vez el cáncer está matando a 8 de cada 10 personas. Si no es un infarto del corazón o es anomalías cardiológicas, sí, están enfermándose cada vez más. Es porque cada vez la gente elige vivir de una manera que no es sana para él. Como digo, lo más sano es observar si hay alimento en el campo, si hay árboles en los bosques, si hay flora y fauna en los ríos y en los mares. Y eso nos va a marcar una pauta de... Si hay abejas también. Obviamente, ya hasta lo dijo Stephen Hawking y otros científicos más, de que cuando ya las abejas pierdan el rumbo por un tema del campo magnético de la Tierra, ya vamos a tener los días contados, ¿no? Entonces, para concluir, si la zona de Perú tiene la costa, y estamos ahorita comenzando a percibir que la marea de los productos marinos están cambiando sus áreas, sus épocas de recolección. ¿Por qué? Porque el calor de la temperatura de la corriente de Humboldt está haciendo de que los cardúmenes huyan a otras áreas donde tenían una temperatura más adecuada. El calentamiento global está haciendo que las mareas comiencen a cambiar. Y eso hace que el fenómeno del Niño ya sea cíclico. Antes no creían que era cíclico, decían no, es eventual, es un fenómeno aislado, pero todavía no se ha comprobado de que sea cíclico. Es cíclico. Cada vez que el nodo norte llega a estar en cuadratura con alguna forma con algún eclipse, ya podemos determinar que ese fenómeno del Niño va a ser brutal. Ya sabemos de que el calor en verano va a ser tan brutal que no va a haber lluvias. Ahorita hay falta de lluvias en la sierra. Ya sabemos que podemos hacer un pronóstico del clima
viendo en la computadora la carta astral de Perú. ¿Por qué si antiguamente los grandes reyes, los grandes faraones hacían y tenían un consejero que les permitía decir, bueno, obviamente que no había tanta exactitud como la hay ahora? Ahora hay una computadora que te permite hacer los cálculos matemáticos muy precisos. Si Capricornio es el ciclo de Saturno, está llegando cada 30 años a la zona de Capricornio, está juntándose Ketu, está juntándose Saturno y está juntándose el próximo año Júpiter en esa zona y está Plutón presente, imagínate lo que tiene en oposición al otro lado, que es el nodo norte, el otro punto matemático lunar. Eso significa que en Capricornio, que es la Tierra, va a estar en una crisis en donde la migración, como lo que está ocurriendo, la causa de la migración va a ser falta de alimento, falta de apoyo, de conocimiento real de cuál es la situación económica del país, y va a obligar a que la gente, en algunos casos, como va a ocurrir en Argentina, que tiene cáncer, el signo de cáncer está en la carta astral de Argentina, ya tienen ahorita racionamiento de electricidad en plena temperatura de 40 grados. El estuario del río de la Plata son 200 kilómetros de área de agua estancada que no le permite tener un ciclo de oxigenación en el ambiente. Entonces, está generando un calor, y la ciudad de Buenos Aires tiene una cantidad brutal de edificios. Imagínate gente de la periferia que no tiene aire acondicionado. Claro, con razón están con esas campañas de ahorrar energía, ¿no? Muy fuertes. No hacen nada con las campañas de ahorro de energía, porque lo que está empeorando es justamente que la gente ya no quiere ir a Buenos Aires. El peso está por los suelos. Sí, es verdad. Entonces todo gira alrededor del ciclo económico, el ciclo biológico, el ciclo planetario, el ciclo celular. Estamos hablando de que todo se puede prever. Ahora, si yo puedo, y estoy trabajando ya hace más o menos 5 años en diagnóstico de enfermedades gracias a la carta astral, no me estoy abocando a temas predictivos de otra índole, solamente me estoy abocando a, ya que tenemos el tema genoma, ya tenemos el tema de neurociencias, ya tenemos el tema de cronobiología, esos conocimientos también aunarlos a una carta astral. Si tú tienes un padre que ha sufrido de diabetes, es muy probable de que tú tengas en tu carta astral, aparezca ahí el signo que indica que tienes una herencia paterna, Saturno y el Sol. ¿En qué área? En el hígado. ¿Cuáles son los signos que rigen el hígado? Piscis rige la forma de líquidos en el cuerpo, y Sagitario rige el hígado. Si el hígado y el páncreas están asociados a un fenómeno y un tema que está implicando a la glucosa, ya estamos hablando de que o hubo un padre alcohólico, o hubo un padre que no estuvo bien alimentado y que tiene deficiencia hepática, o hubo un padre en generaciones más cercanas que ha comido pura comida chatarra y tiene hígado graso. Eso puedo verlo en una carta astral. Entonces, ¿qué hago con el paciente? Si el paciente está con crisis de ansiedad, que está con angustia, que está con depresión, hay un 50% de causa bioquímica en su proceso. Lo mando a hacer análisis y eureka, aparece tema siempre vinculado a lo que corresponda en la carta astral. Y el tratamiento que le doy es lo que está en el otro lado, porque siempre el eje del nodo norte y nodo sur dice, aquí está la enfermedad, este es el remedio. Si los hindúes lo han hecho, ellos te dicen, no tienes que estar en este lugar, tienes que irte a otro sitio a vivir, es el sitio donde hay mayor cantidad de fruta, mayor cantidad de verdura, tienes que irte a esta zona, en esta zona no debes estar. La familia no discute, va y se mueve. Relocalización, creo que le dicen. Claro. ¿Por qué? Porque tienes más probabilidades de tener una mejor condición de salud de acuerdo a ese arrastre que tienes de la enfermedad de tus ancestros.
Si eso ya se ha estudiado con la cronobiología de una carta astral y ya se está dando como paralelo el tema científico del genoma humano, ya estamos llegando a un punto donde se van a encontrar las dos cosas. Y es cuestión de tiempo para que ambas estén una de la mano de la otra. Y ya no cueste $3,000 hacerte un análisis de genoma, sino simplemente vayas a un astrobiólogo y el astrobiólogo te diga, tú tienes estas enfermedades, así que decides si vas a tener hijos o no, porque este no es el mejor momento. Bueno, doctora Gretel, muchas gracias por esta cátedra que nos ha dado. Creo que ha quedado clarísimo, lo ha hecho muy sencillo. Está muy buena esta investigación que está haciendo y bueno, imagino va a publicar algún libro de todo esto o algún ensayo. Sí, la Universidad de Cañete, la Universidad de la Cantuta a cargo del director de investigación, el doctor Jorge Yoncón, que es también miembro de investigación, es un PhD en biología, y eso quiero agradecer. Todo el equipo, yo estoy representando al patronato Colcas Homa. El patronato Colcas Homa está rodeado de biólogos, y todos los biólogos, tanto de Puno como los biólogos de Perú, los biólogos de Lima, los biólogos de Ica, están vinculados a la validación de todo lo que está en teoría y en hipótesis, y ellos están haciendo este milagro posible. Ellos están haciendo nuevos genotipos de quinoa en Puno, están haciendo bioremediación de aguas del lago Titicaca, estamos probando si los cultivos de quinoa que han enfrentado estrés de sequía en quinoa en la sierra está pudiendo crecer en la costa, y estamos verificando de que los genotipos de la sierra de altitud responden bien aquí, pero la gente ya no quiere vender quinoa para semilla, quiere vender quinoa a exportación, que les resulta mucho más rentable. Y eso significa que en un momento dado la costa se va a quedar sin siembra de quinoa. Y estamos hablando de que es un cereal tan importante que alimenta áreas del cerebro indispensables. Ahora, estos biólogos, que yo les agradezco tremendamente, son un grupo casi de 30, entre todos los que estamos trabajando. Ellos son los que quieren publicar toda la información, pero yo siempre les digo, los libros ya nadie los lee, la gente tiene tanta información en internet que la verdad acudan y simplemente desarrollen mucho más y ahórrense plata en libros y coman mejor, vivan en mejores zonas y averigüen con un cronobiólogo cuál es el mejor momento para casarse y tener hijos, y cuál es el cronobiólogo. Con un cronobiólogo, que en este caso hay muchos cosmobiólogos, pero en este caso yo prefiero trabajar con la cronobiología, que es mucho más exacto el término, porque crea mucho anticuerpo. Cuando se dice, él es una persona que cree en estos temas, es simplemente el creer o no creer, es cuestión de dejar la ignorancia atrás. Es cuestión de tiempo que se comprueban las cosas, pero he trabajado en cronobiología toda mi vida y sigo haciéndolo y lo voy a hacer, espero en Dios, hasta el último momento. Pero tú como persona decidiste en qué momento difundir ciencia. Lo que estás haciendo no es difundir información aleatoria o información al azar. Sí, no. Estás encontrando tu rumbo cada día con más información basada en ciencia. ¿Por qué? Porque en un punto dado el empirismo filosófico y la ciencia se van a juntar. Entonces esas cosas te van a convertir en ¿qué? Un investigador. Y la investigación es científica también. Sí, pues. Así que, por eso hemos venido acá a Surco. Acá están todos los científicos de Lima. Yo pienso, de verdad que sí. Gracias. Yo pienso que un científico es aquel que descubre algo que la humanidad le sirve y es útil. Y que inclusive puede curar una enfermedad, que inclusive puede ayudarle a tomar decisiones y no poner en riesgo ni su vida, ni su calidad mental, ni su seguridad espiritual. Si no están unidas estas tres cosas, yo pienso que cualquier cosa que hagas tiene que apuntar a que llegue ese disparo de decisión, llegue a las tres cosas a la vez. Si ayuda a tu espíritu, ayuda a tu decisión y ayuda a tu salud, ese disparo es seguro.
Una consulta para terminar. Primero mandarle un saludo a Sebastián Bulos, que es un amigo que vive muy cerca de acá, que está grabando El Humanoide Volador. Hola, Sebastián. Sí, vi tu reportaje ayer, te felicito. Sigue adelante. Sigue adelante porque nos esperan buenas sorpresas. Sí, y bueno, y admira mucho su trabajo. Justo me comentaba ¿por qué? Porque él ha tenido estos avistamientos, porque él afirma, y esto pasa en un reportaje, que comía mucha quinoa. Una época en su vida estudiaba mucho y tomaba mucha quinoa, y él cree que es por eso. Y cuando escuchó nuestra anterior entrevista donde hablamos de la quinoa, él dijo, creo que esa es la clave, y bueno, por eso la empezó a seguir. La consulta sería la siguiente, ¿no? Para él y para todos los amigos que nos están viendo, como una última pregunta, ¿cómo se debería consumir cuál es la mejor manera de consumir la quinoa, en qué forma, y cuál sería el ritmo el ciclo en el cual debemos alimentarnos con la quinoa para poder experimentar estas cosas, para tener un cambio en nuestros genes, para que la quinoa funcione en nuestro cuerpo? Porque una cosa es pues tomarnos un jugo de quinoa una vez a la semana, o comer quinoa pues con churrasco y de repente no es la manera, ¿no? Hay que comer todos los días, no sé. ¿O cómo se hace? Bien, primero decirte que Surco tiene un punto astronómico muy especial. Te voy a contar por qué. La terapia Homa, tú sabes que es una terapia védica que tiene es desde el desarrollo de la Ayurveda, tiene miles de años. La terapia Homa se hace aquí en esta casa y en Puno, especialmente en Puno, para desarrollo de cultivos. En este caso aquí yo la doy, la ceniza que se hace, el ash, la doy a los pacientes para liberar tóxicos en el cuerpo. De nada sirve consumir alimentos de alto nivel proteico que tiene más de 20 aminoácidos si tu organismo no se está acondicionando para recepcionar ese nivel de proteínas. Te doy un ejemplo. Imagínate que tú comes hamburguesa una vez a la semana de Bembos con 1 tonelada de mayonesa y medio kilo de papas fritas. Y de pronto al día siguiente quieres comer quinoa. ¿Qué ocurre en el cuerpo? La proteína de la carne está en tu intestino y va a durar 7 días ahí en eliminarse ese tóxico residual que deja la carne. Y la quinoa, cuando llegue ahí, no va a ser asimilada en un 100% porque las paredes de tu intestino están con toxinas. Se llama putrecinas. Ya. Y esas putrecinas más las grasas que estás consumiendo evitan que se asimile por la vía intestinal la proteína y los aminoácidos de la quinoa. Eso significa que te recomendaría por lo menos 15 días antes dejar de comer carne para consumir quinoa. Eso es 1. 2. La ceniza Homa tiene un requerimiento, obviamente. Cuando yo quiero tratar a un paciente, para desintoxicarlo, le tengo que decir, tienes que dejar de comer azúcar, tienes que dejar de comer sal y tienes que dejar de comer carne para que sustituyas los medicamentos que te da el doctor para un tratamiento oncológico, supongamos, y la ceniza pueda ser absorbida o el ash pueda ser absorbido por el intestino. ¿Por qué? Porque el ash tiene nanopartículas de cobre y tiene nanopartículas de carbono y tiene silicio. Y si esas nanopartículas no encuentran un área permeable en el intestino para penetrar al sistema sanguíneo, no van a ser absorbidas al 100%. Entonces se va a desperdiciar el tratamiento. Entonces, siempre les digo, cuando quieran sustituir alimentos, mejor dicho, cuando quieran ordenar su alimentación, cambien cosas que no les sirven y sustituyan por cosas que sí les sirven. La carne tiene un nivel proteico, pero como te digo, no permite que otras sustancias se absorban porque llega a estar la putrescina 7 días impregnando las paredes del intestino. Si tú dejas de comer carne 15 días y comienzas a comer quinoa, te vas a dar cuenta de 3 cosas. Vas a tener mejor atención, vas a tener mejor calidad de sueño, vas a tener rendimiento en ejercicio y vas a tener toda el área cardiológica y cardiovascular va a estar en una mejora
de concentración de sistemas de irrigación, es decir, más flujo de sangre, mayor cantidad de oxígeno a la cabeza. Y eso es porque tus arterias se van a liberar de lo que es grasas saturadas. La carne tiene grasas saturadas, la quinoa no tiene ningún nivel de grasa. ¿Y frecuencia? ¿Sería cantidad y frecuencia? Un vaso de... Yo te digo, si vas a dejar de comer carne, come quinoa interdiario. Interdiaria. Si vas a comer carne, no comas quinoa. No, mejor no, porque si no, simplemente no vas a aprovechar el 100% de esto. Ahora, el doctor Antunes decía algo súper interesante, y eso lo validé yo también en una investigación. Antiguamente el nivel de estrés, lo que te decía, el nivel de desbalance metabólico causa estrés metabólico, es lo que está causando que haya una sustancia que el cerebro necesita, que antes era no esencial y ahora es esencial, se llama glicina. La glicina hace que las neuronas estén conectando una con la otra de una manera muy rápida, es decir, las dendritas y las neuronas están en una constante retroalimentación. Tu cerebro está funcionando sin ningún cortocircuito por ninguna parte. No tienes depresión, no tienes instintos agresivos, no tienes sueño en las clases, que te duermes cuando tienes una clase y tienes que rendir examen, tienes que dar exámenes. No te causa estrés a nivel de la piel, porque se somatizan muchos niveles de estrés en la piel. Te comienza a salir lupus, te comienzan a salir manchas, te comienzan a salir eritemas en la cabeza, se te comienza a caer el cabello, se te comienzan a quebrar las uñas. Todo eso es estrés bioquímico metabólico. Entonces, y lo más delicado, comienzas a perder sentidos importantes. Comienzas a perder la vista, por ejemplo, comienzas a perder el oído y comienzas a sentir zumbidos. Las personas que tienen hipertensión tienen zumbidos y sienten explosiones, sienten ruidos en el oído. Y es por las arterias que están cargadas de colesterol y triglicéridos y etcétera, etcétera, ¿no? Así que no es la vejez, ¿eh? Están perdiendo el estrés, si la vida, la vista o el oído. Pues, el estrés metabólico, el estrés metabólico. Así que yo les digo siempre, cuidado con lo que comen, porque el ser humano realmente tiene... No es que el ser humano vaya a desaparecer, es que primero va a desaparecer la comida, luego va a desaparecer, primero el agua, luego la comida y luego el ser humano se va a comer entre sí. Bueno, está en los Vedas eso, ¿no? Pero claro, el canibalismo, y se van a empezar a comer primero a los vegetarianos, a los devotos de Krishna, así que no salgan de su casa. No. Lo que pasa que también hay un tema, la gente que es vegetariana, la gente que es vegana, la gente que es Krishna, tienen algo muy lindo. Consagran sus alimentos antes de comerlos y comen poco. La gente que come, ahorita en Estados Unidos ya se está fabricando carne artificial, carne plástica. Carne plástica. Las hamburguesas están siendo duplicadas celularmente en laboratorios con moléculas de carne, que no es real. Y ya hemos visto las consecuencias de comer comida, para la redundancia, virtual, ¿no? No real. No, es terrible. Yo les digo, la relación suelo, sol, luz, agua, fotosíntesis, ser humano es un intercambio sincrónico y simbiótico. No podemos existir si no existiera la microflora dentro del suelo que alimenta la raíz y la alimenta la planta, y la planta es alimentada por la lluvia y por la luz solar. La clorofila no existe si no existiera vida debajo del suelo, y eso es lo que nos alimenta a nosotros. Bueno, así que en esta época de modernidad donde ya están pues las impresoras de 3D, no nos extrañe que pronto empiecen a imprimir comida, ¿no? También, eso se va a ver, parece. No, más barato, peor que eso, y sí, para no asustarnos, que lo dejaremos para una futura entrevista, sí. Rafito, pero yo creo que se nos viene la sustitución. Primero, mundo plástico, cerebro plástico. Tercero, eso es extinción. Y tercero, las máquinas están sustituyendo al ser humano, porque la máquina no come.
El ser humano necesita comer, y donde tú vayas a trabajar estás pidiendo derechos sociales, estás pidiendo comida, estás pidiendo todo, pero creo que el Kali Yuga es una época en donde viene la edad dorada, pero va a estar precedida por la destrucción, como todo en el ciclo de la caída y la subida. La caída es no la extinción del ser humano propiamente, sino la extinción de la conciencia del ser humano, de no decir ni no entender la verdad donde está. Buscamos información y no sabemos discriminar la información. Lo recibimos y apretamos un dedo y tenemos todo lo que queremos, y le damos de comer a los sentidos, a los ojos, a los oídos. Son áreas sensoriales que les damos placer, pero no estamos dándole lo esencial, que es alimentar el cerebro. El cerebro se está quedando dormido de ociosidad. De verdad, estamos buscando el facilitarismo por todo, no encontramos. Y se acostumbra rápido a eso el cerebro, ¿no? A distraerse y a... Y es la falta de alimentos sanos. Ahí viene esta palabra, ¿no? La virtud, ¿no? Y el vicio, ¿no? O sea, el vicio es algo fácil, sucede. La virtud cuesta y hay que practicarla, ¿no? Entonces, bueno, lo cerramos así, doctora. Gracias. Muchas gracias por recibirnos en su casa. Y bueno, estaremos atentos, muy atentos a su trabajo. Y ya sabe que estamos pues aquí para servirle cuando esté por Arequipa, o si volvemos a venir, la volvemos a entrevistar. Y muchos éxitos con su trabajo, sus libros y sus presentaciones. Gracias, Rafa, y saludos a todos. Y siempre les digo a todos, no es una Navidad, no es una fecha, no es un festejo, es cada día que tú tengas y logres algo, como te digo, en los 3 aspectos: mental, racional, mental, físico y corporal. No pueden estar separados. Eso es yoga. Muy bien. Entonces, con ese consejo enfrentamos el 2019 y nos vamos a reencontrar entonces en un próximo programa.